En este video vamos a mostrar cómo utilizar MATLAB, especialmente la herramienta Simulink, para hacer una simulación básica de un circuito. Supongamos que tenemos un circuito eléctrico muy sencillo, conformado por una fuente y una resistencia. Queremos observar cuál es el valor de la corriente que circula a través de esta resistencia, siendo que la fuente de voltaje es una fuente de 10 voltios, la resistencia de 1 kilo ohm. Para ello, pues si aplicamos aquí la ley de Ohm, sabemos que la corriente es el voltaje aplicado a la resistencia, pues que va a ser esta fuente, ya que no existen otros elementos circuitales en los que ese voltaje se distribuya. El voltaje en la resistencia sería 10 sobre el valor de la resistencia, un K. Esto me dice que la corriente es igual a 10 miliamperios. Vamos a observar cómo simular este circuito en una herramienta como MATLAB. Apenas abrimos la interfaz de MATLAB, por lo general nos aparece este entorno. Esta es la línea de comandos del programa. Aquí podemos escribir una serie de comandos. También en estas áreas se pueden observar los scripts del programa, pero nos vamos a enfocar en el uso de la herramienta Simulink. Entonces tenemos que seleccionar la pestaña Home, damos clic en Simulink. Para la versión 2019, cuando se inicia Simulink, tenemos esta primera pantalla y nos interesa puntualmente para simular nuestros circuitos el paquete Simscape. Dentro de Simscape hay una gran cantidad de paquetes para hacer simulación, por lo general simulación de eventos físicos. Lo que queremos trabajar es la parte eléctrica. Entonces damos clic sobre Electrical y creamos un modelo nuevo. Cuando creamos un modelo nuevo nos aparece este entorno de trabajo. Nosotros podemos abrir las librerías que contienen los elementos que vamos a utilizar dando doble clic en estos cuadros azules. Si damos doble clic en la primera, esta es la librería, por decir algo más nueva, que trae Simscape. Aquí podemos encontrar en la parte eléctrica un montón de elementos, como pueden ver, semiconductores, circuitos electromecánicos, switches, fuentes, etc. Pero lo que nos interesa son los elementos básicos, que es el resorte de nuestro curso. Por lo tanto, vamos a escoger Electrical Library, que es la, digámoslo así, la librería base o básica de la parte eléctrica. Ok, entonces podemos organizar nuestro entorno de trabajo de esta manera. Como lo que queremos simular es este circuito, entonces vamos a proceder a graficarlo en MATLAB. Por defecto, cuando creamos un nuevo proyecto, aparece este cuadro que es el solver. Digamos que es donde se encuentran todos los algoritmos matemáticos que van a permitir realizar la simulación. Por lo tanto, el solver es importante que siempre esté. Nos aparece por defecto un scope, que es una especie de osciloscopio para poder ver señales cambiantes en el tiempo. Nos aparece este elemento que es un Simulink PS Converter, es un conversor de señales de Simulink a señales físicas. Y este elemento que está acá, que es un conversor de señales físicas a Simulink. Entonces ahora vamos a ver para qué sirve cada uno. Como queremos cablear el circuito que vimos previamente, necesitamos primero que todo una fuente. La librería pues tiene varios tipos de fuentes de AC, de corriente, de voltaje y fuentes controladas de corriente controlada por voltaje, voltaje por corriente y etc. O sea, hay varios tipos de fuentes y fuentes DC. Inicialmente en el curso pues estamos trabajando DC, por lo tanto vamos a agregar una fuente de voltaje DC.
simplemente la arrastramos, seleccionamos con el botón izquierdo y arrastramos. Doble clic sobre el elemento y nos aparece el valor que trae por defecto, 1 voltio. Yo le voy a colocar 10. Aquí, en esta pestaña, ustedes pueden escoger si quieren voltios, milivoltios o kilovoltios. Vamos a trabajar voltios, vamos a aplicar, ok. Y donde aparecen estas letras azules le podemos colocar el nombre de la fuente. Entonces, vamos a llamarle nuestra fuente así, B mayúscula. El circuito mostrado inicialmente también requería el uso de una resistencia. Entonces esa resistencia se cuentan elementos eléctricos. Aquí hay varios tipos de elementos, condensadores, diodos, transformadores, otros elementos que luego veremos. Ahora solamente me interesa una resistencia. Para poder rotarla, pues, damos control R y la podemos rotar para ubicarla como mejor nos convenga. Dan clic sobre uno de los extremos del elemento, mantienen el botón izquierdo presionado y lo sueltan cuando llegan al otro extremo donde se va a conectar. Entonces ya tenemos acá la fuente conectada con una resistencia. Si damos doble clic sobre la resistencia me aparece el valor de ella. Por defecto pone un ohmio. Las unidades son kiloohmios, megaohmios y gigaohmios. Vamos a decir que es 1 kiloohmio más. Okay. Bien, pues ya tenemos resistencia. Le podemos colocar nombre a la resistencia. Veamos a esto, digamos que es la resistencia R1. Ahora, todos los elementos circuitales que nosotros hagamos tienen que tener una referencia. Cuando hacemos mediciones, las mediciones en el laboratorio siempre se hacen respecto a algo. Si uno dice, en una parte del circuito hay 5 voltios respecto a qué, respecto a la Tierra, que es esta referencia. Hay tanta corriente respecto a qué, respecto a la Tierra. Entonces requerimos conectar ese circuito con esta referencia eléctrica. Le colocamos una referencia y este elemento lo vamos a unir a la referencia. El solver debe ir unido a la referencia. Allí, como tenemos el circuito, pues ya está cableado. Ahora tenemos que medir. Queremos saber la corriente. Sé que esta fuente es de 10 voltios y sé que esta resistencia es de 1 kiloohmio. ¿Cuál va a ser la corriente? Esta librería contiene en esta sección una serie de sensores eléctricos. Por defecto trae dos, un sensor de corriente y un sensor de voltaje. Cuando vamos a medir corriente, la corriente se mide en serie, mientras que el voltaje se mide en paralelo. ¿Qué quiere decir medir la corriente en serie? Que tenemos que hacer pasar la corriente a través de nuestro medidor para poder obtener un valor. Entonces, si la corriente fluye de la fuente a la resistencia en este camino cerrado, y yo quiero medir la corriente que pasa por la resistencia, lo que tengo que hacer es que esa corriente atraviese mi sensor. El sensor o un medidor de corriente, un amperímetro, es un elemento que tiene una resistencia interna muy pequeña. La idea es que es tan pequeña que no va a afectar el comportamiento general del circuito. Como necesitamos medir corriente, entonces voy a conectar mi sensor de corriente en serie con la resistencia. De esta manera, la corriente que sale de la fuente debe pasar a través del sensor y luego por la resistencia. Ahí estoy haciendo medición serial de la misma. Tengo que conectar ese sensor a algún elemento que me muestre el valor que estoy midiendo. Entonces yo lo puedo conectar directamente al scope de esta forma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Observen que este elemento era un convertidor de una señal física que es corriente a un formato Simulink, que es el que maneja el scope. Una vez que tengo estas conexiones, procedo a darle aquí correr, run.
MATLAB hace la simulación y el resultado ya está disponible en el scope. ¿Cómo lo veo? Le doy doble clic y me abre una ventana mostrándome que la corriente que circula a través de este elemento es una corriente de 0.01 amperios, que corresponde a 10 miliamperios. El punto aquí es que para señales de DC, el utilizar el scope no es tan práctico, ya que pues solo nos aparece una línea y sabemos que una señal de DC se mantiene con el mismo valor todo el tiempo, en este caso de corriente continua, ya que la fuente no varía, la resistencia tampoco. Lo más correcto utilizar aquí es un elemento tipo display, como los que tienen los multímetros. ¿Cómo buscamos ese elemento? Podemos llegar acá, donde dice View, y darle Library Browser. Me aparece esta ventana que contiene todas las librerías que maneja Simulink. Puntualmente lo que vamos a buscar es una librería llamada Display. Escribimos el nombre acá, presionamos Enter y pues nos va a buscar MATLAB. Simulink nos va a buscar esa librería. Nos sirve esta que está acá puntualmente. Aquí hay una, si la arrastramos, como se dan cuenta no tiene conector, no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta que sí trae un conector. Este display tiene que ser conectado o es un elemento que tiene formato Simulink, o sea que yo no lo podría conectar directamente aquí. Observen que no se deja. ¿Por qué? Porque esta señal que viene por acá es una señal de corriente, que es una señal física. Entonces debo conectarlo después del elemento PS Simulink. Entonces voy a usarlo, conectarlo aquí, allí. Si vuelvo a correr la aplicación, observen que ahí ya me está mostrando los parámetros. 0.01. Yo como estoy midiendo amperios, sé que va a ser amperios. Aquí aparece el formato, que lo quiero en decimal, long, etc. Entonces miren todos los formatos que podemos escoger para apreciar el número. De esa manera podemos hacer simulación de un elemento tan sencillo como la medición de corriente de este circuito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir voltaje? Para medir voltaje utilizamos otro de los elementos que va a ser el sensor de voltaje. El sensor de voltaje funciona diferente al sensor de corriente. En este caso el sensor de corriente es un amperímetro, el de voltaje va a ser un voltímetro. Este sensor de voltaje tenemos que conectarlo en paralelo al elemento que queremos medir, similar a como se hace con un elemento real como un multímetro en el laboratorio. Entonces ubicamos el elemento acá y lo voy a conectar en paralelo a la resistencia. Observen que está paralelo. Puedo agregar otro display si es necesario. Nosotros seleccionamos un elemento que ya está, le damos control C, control V, aparece uno nuevo y puedo conectar, bueno, no lo puedo conectar directamente porque la salida de este sensor es una señal física, es una medición de voltaje. Tengo que pasarlo a formato Simulink. Entonces puedo tomar este elemento, hacerle una copla y hacer ese tipo de conexión. Si vuelvo a correr la aplicación, voy a tener estos valores. Aquí arriba voy a tener 0.01 amperios y aquí 10 voltios. Esto se le puede colocar un nombre, entonces le puedo colocar aquí algo así como voltios y a este
podemos poner Ampere. Como se pueden dar cuenta, hacer una simulación utilizando esta herramienta MATLAB es bastante sencilla. Solo tenemos que saber dónde están cada uno de los elementos y cómo conectarlos.